CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochato en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? Mensaje presidencial de la presidenta Michelle Bachelet. Yo creo que este es un mensaje distinto a los otros mensajes. ¿Por qué? Bueno, porque es otra Michelle Bachelet, evidentemente. Por algo quiso volver a la presidencia, no le bastó con una. Porque es la primera mujer presidenta, la primera mujer que vuelve a la presidencia por lo demás. No hay muchos presidentes que hayan sido reelegidos en Chile, salvo en el siglo XIX, donde existía la reelección inmediata, con la Constitución de 1833. Y reiteró en este mensaje sus ejes fundamentales de gobierno, que es el cambio al sistema educacional chileno, la reforma tributaria, el cambio al sistema binominal, o sea, al sistema electoral, y una nueva constitución. Pero, pese a que según la presidenta estos son cambios muy radicales, muy importantes, muy fundamentales, estructurales, para lo que se llama un nuevo Chile, muchos estudiantes no están de acuerdo y dicen que es un poquito más de lo mismo. Melissa Sepúlveda, la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, de la FECH, nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Es verdad que es un poco más de lo mismo? Bueno, porque ella dice, y la nueva mayoría dice que este es el cambio estructural, que se acabó la concertación. De los últimos 50 años. 50 años, de los tiempos de Frei Montalva. Por Dios que hay que irse lejos. ¿Es así o no? Bueno, primero hay que partir con que efectivamente hace mucho tiempo que en Chile no habían cambios, que no se ponían los temas sobre la mesa, que no podíamos hablar de educación, de política, de democracia en general, pero de todas formas quedan bastantes deudas pendientes. Si bien se toman las consignas del movimiento estudiantil, creo que no le corresponde al gobierno arrogarse hoy día el que estemos hablando de educación, de salud, de reforma tributaria, sino más bien al movimiento social. De todas maneras, se cambia el contenido de la demanda social y finalmente lo que tenemos es la regulación del mercado educacional, en el caso de la reforma educacional, con medidas tanto administrativas como medidas, algunas por supuesto modificaciones a una cuestión tan escandalosa, tan crítica como es la educación chilena, pero que en ningún caso logra hacerse cargo de dichos bastante grandilocuentes, tanto por la presidenta como por el Ministerio de Educación, que es la educación va a estar garantizada como derecho social. Eso sin duda hoy día no lo cumple y ayer esperamos un poquito más que la repetición del programa. Dice, pero a ver, viene un cambio de constitución y posiblemente en la constitución esté eso, porque en una nueva constitución se van a discutir esos temas y seguramente de las garantías constitucionales que establece la actual constitución, el artículo 19, va a haber un capítulo entero sobre derechos constitucionales y a lo mejor ahí va a estar la educación. A veces a mí me produce cierta distancia ese tipo de cosas porque el papel aguanta todo. O sea, yo conozco un montón de constituciones que establecen derechos y no se cumple casi nada. Entonces, a lo mejor es un poco retórica, pero está bien. Pero los padres están muy angustiados por lo que tienen que pagar por los hijos, por la educación de sus hijos. Yo he visto a padres diciéndole, no puedes estudiar eso. O negociando la carrera, esa carrera muy cara la que te gusta, búscate una más barata. Con los anuncios que se han hecho, en el sentido que va a haber gratuidad en gran parte de la educación superior, eso comienza a eliminarse. ¿No habría que reconocer eso? O sea, sin duda el problema del endeudamiento ha sido lo que ha hecho explotar las movilizaciones estudiantiles. Es una situación crítica donde miles de familias hoy día están endeudadas, donde muchas veces sin terminar las carreras terminan con unas deudas jóvenes recién ingresando al mercado laboral, algunos ni siquiera con el título que quisieron sacar y endeudados en millones de pesos. Tenemos situaciones de embargo a través de la estafa del crédito Corfo, tenemos situaciones de estudiantes donde se inventan carreras profesionales como fue el emblemático caso de perito criminalística y que no tienen campo laboral. Entonces estamos en una situación sin duda absolutamente desregulada y la gran bandera que levantó la concertación en los 90 fue ampliar la cobertura. Hoy día en Chile sin duda no hay un problema crítico, tal vez como en otros países de Latinoamérica, en términos de cobertura. En los 90 se amplía la cobertura, pero ¿a costa de qué? A costa de la calidad, a costa de que realmente tengamos un sistema educativo que sea una garantía social, a costa del lucro absoluto de la educación y el negocio finalmente de la educación. Entonces tenemos un sistema educacional que se basa en algunos pilares que son cruciales, la lógica del Estado subsidiario, por una parte con un mecanismo de compensación frente a un mercado educacional que no da abasto, sobre todo con las capas medias y bajas de la población. Tenemos un sistema educacional que privilegia la libertad de enseñanza, entendida como libertad de empresa o de negocio,
por sobre el derecho a la educación, y tenemos además el traspaso de recursos directamente al Estado hacia los bolsillos de los privados. Pero no es lícito reconocer que es un avance el hecho de que vaya a haber gratuidad para una gran cantidad de alumnos universitarios de educación superior. Depende. Depende si el problema es exclusivamente el endeudamiento. Y para nosotros como estudiantes hemos dicho que garantizar la educación como derecho social, porque aquí finalmente hay dos proyectos que se contraponen, y eso fue la gran gracia del año 2011, donde a través de esta tremenda masividad de las movilizaciones pudimos demostrar y mostrarle a la gran mayoría del país que aquí hay un sistema que se implementó, que es un sistema neoliberal, un sistema de mercado en la educación, y por otro lado hay un proyecto distinto, que es el que quiere levantar el movimiento social y que dice la educación tiene que ser un derecho, la educación tiene que estar garantizada, la educación no puede fundarse en principios como la competencia, como el individualismo, como la segregación. ¿Tiene que estar garantizada toda la educación? Toda la educación. ¿La educación no es elitista? Es tremendamente elitista. ¿Debe ser elitista? Por ningún motivo. La educación tiene que ser un derecho para la gran mayoría de las personas, quien quiere educarse. Está bien. ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué nivel? Eso también está tremendamente relacionado con la discusión sobre cuál es el modelo de país finalmente que queremos, cuál es el modelo de desarrollo. Cuando hablamos de educación técnica, hoy día lamentablemente el desarrollo de la educación en general está dado en base al mercado, en base a las regulaciones del mercado laboral. Hablemos del deber ser. ¿Hasta qué nivel tiene que ser para todos y hasta qué nivel debe ser elitista? Al menos lo que ha defendido el movimiento social es que la educación tiene que ser un derecho garantizado para todos, para quien quiere educarse, pero también de la mano de eso hay una reestructuración del modelo de sociedad que tenemos, porque hoy día tenemos este mercado absolutamente desregulado, no sabemos para qué salen estos profesionales de las universidades, cuál es la función que cumplen. Por eso la pregunta es otra, ¿hasta qué nivel es para todos? ¿A qué nivel comienza la selección? ¿Por mérito, por estudio, por inteligencia, en fin, el mérito? ¿A qué nivel? Sí, mucho. De hecho, en Chile hay una cultura instalada respecto a la meritocracia, respecto a esto de que el que se esfuerza es el que tiene que lograrlo. Pero sin embargo, en muchas partes del mundo. En Holanda, por ejemplo, sí, a eso de los 13... Lo que no quiere decir que sea algo correcto. Sí, no, pero no solamente Chile, a eso de los 13 o 14 años se resuelve quién va a ir a la universidad. Lo mismo pasa en Suiza, lo mismo pasa... Son distintos modelos educativos. Entonces, la pregunta, en Francia... No estamos diciendo que todos tengan que ir a la universidad. Sí, por eso la pregunta es a qué nivel. En Francia, para ir a un école d'études van unos cuantos, unos pocos, y nadie dice que no debe ser así, porque son los que tienen más talento. El talento también es importante en todas las actividades de la vida, también en medicina. Habrá algunos que diagnostican mejor que otros, y por lo tanto les va a ir mejor que a otros. La pregunta es a qué nivel para todos y desde cuándo comienza el legítimo mérito de todas las personas, los mejores. El punto es cuando uno empieza a analizar cuáles son las condiciones que determinan esos supuestos talentos, esos supuestos méritos. Por eso estoy hablando del deber ser, no lo que sucede en Chile, porque en Chile evidentemente hay un problema de que la cancha no parte en igualdad de condiciones para todos. Pero si partiera, si esto resulta, ¿en qué nivel comienza? Estaríamos en otro modelo de sociedad. ¿En qué nivel comienza el mérito? ¿La universidad para todos? ¿No es para todos? ¿Qué es lo que exige el movimiento estudiantil? Llegado a ese estado de cosas. Creo que hay que separar dos líneas, tal vez son dos líneas temporales, pero sin duda una orienta a la otra, que es el horizonte que nosotros establecemos como movimiento estudiantil, o sea, cuáles son los principios que rigen, a nuestro juicio, deberían regir un sistema educacional que esté garantizado, que tenga libre acceso, que permita el desarrollo, además de la sociedad, de la mano del desarrollo educacional, que haya un proyecto país detrás de ese modelo educacional que no esté regulado por los vaivenes del mercado, sino por el desarrollo del área de la salud, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la investigación. Pero en todas partes pasa en Francia lo siguiente, por ejemplo, que la educación es pública, ¿no? Y por lo tanto, en teoría, es igual para todos. Hay un nivel de educación, yo diría, bien aceptable en Francia, eso yo creo que nadie lo discute. Sin embargo, cuando el colegio, y las personas los mandan al colegio, o tienen que ir al colegio del barrio. Bien, cuando hay un colegio que funciona mejor que otro, la gente se cambia de barrio. Y las propiedades de ese barrio suben de valor. Y los arriendos suben de valor y empieza a operar el mercado. No es tan fácil todo. Sin duda que no es nada de fácil. Nada de fácil, ¿no es cierto? Y el mercado siempre está. Eso pasa en Francia. Oye, ¿hay un quiebre en la Confech? No hay un quiebre, hay posiciones políticas diversas. ¿Por qué no apoyaron a National? Eso es absolutamente una mentira. No, pero ella lo dice. Ella lo dijo. Que nosotros no apoyamos... No, una declaración que ella quería sacar, panfletos,
y una declaración que quería sacar en contra de la violencia, la de ella y toda la violencia, y no la apoyaron, dice ella. Hubo ese día una discusión en la CONFECH respecto, primero, a una situación particular, privada, de la presidenta de la FEUC, en la cual hubo un apoyo irrestricto absoluto a la situación. Lo privado son los panfletos, ¿no es cierto? Los panfletos ofensivos, exacto, amenazantes. Las amenazas y este tipo de situación que se repite además al interior del movimiento estudiantil. No sabemos qué sectores son, no sabemos quiénes son ni quiénes hacen. ¿Sospechan de alguien? Yo no me atrevería a decir nada respecto a esa situación. La pregunta es otra, no es que no se atreva a decir. ¿Sospechan sin decir? Más que quién es el origen, sí, al menos yo sospecho tremendamente del oportunismo de esta situación, o sea, de aprovecharse de una situación tan crítica como la situación de la presidenta de la FEUC para mostrarlo en la prensa por parte de los medios de comunicación. ¿Qué pasó con esa declaración que no quisieron firmarla? Hay protocolos dentro de la CONFECH que es imposible evadir, o sea, cualquier declaración respecto a un tema que no estaba puesto en tabla, que no estaba, la gran mayoría de los estudiantes en las federaciones no sabían que ese tema se iba a tocar. Hay un mecanismo a través del cual nosotros citamos a las sesiones de la CONFECH, hay puntos en tablas que se tienen que discutir. O sea, ¿fue un asunto burocrático? Más que un asunto burocrático, es una discusión que es muy difícil de abordar respecto a cómo podemos, si es que iniciamos acciones legales, cómo lo hacemos, un montón de situaciones, sí, si es que era pertinente o no hacer este tema público con las consecuencias que podía traer tanto para la seguridad de Nachla como pero de ella quería que se hiciera público. Pero ahí hubo una discusión legítima. Ni siquiera alcanzamos a cerrar el punto y bueno, se desbordó toda la situación. Ella se fue muy enojada, la vimos todos, ¿no? Se desbordó la situación, fue bastante complejo, pero el día lunes logramos zanjar una resolución y sigue todo bien después de la... Hubo una discusión entre todas las federaciones de la... Más que una negociación, yo creo que un consenso al interior de... Habían distintas opciones de cómo abordar el tema, como siempre. En toda reunión yo creo que no hay que sobredimensionar la situación que se generó, son diferencias, también se entiende la situación que ella está atravesando en estos momentos. Me imagino el temor que se debe sentir en una situación de ese tipo. No digo quiebre, fisura. Ni siquiera hablo de trizadura. Fisura al interior del movimiento estudiantil. Que la unidad que existía antes ya no es tal. Que hay algunos que se sienten más cómodos con la nueva mayoría que otros, con Michelle Bachelet y su gobierno que otros, que la influencia del PC al interior del movimiento estudiantil ha sido de atemperar las cosas, de morigerar las cosas, y que por lo tanto ya no existe esa comunidad que había antes. Hablo de comunidad mejor, comunidad de acción, de ideas, de movimiento. Yo creo, o sea, evidentemente es un panorama político absolutamente distinto al del año 2011. O sea, el año 2011 por lo tanto, algo hay, ¿no? Algo hay, por supuesto. Hay un cambio tremendo de escenario respecto al gobierno de Sebastián Piñera. Ahora me refiero a eso. Al gobierno de Sebastián Piñera, respecto al gobierno de la nueva mayoría, respecto a quienes componían el movimiento social, donde estaba, por supuesto, la juventud comunista, donde estaba también estos sectores que ahora son Revolución Democrática, donde estaba también incluso un sector importante de la concertación en las calles, jugando más bien a la oposición que siendo parte del movimiento estudiantil. Y hoy día el panorama es distinto. Hoy día hay dos organizaciones que tratan de establecer puente entre el movimiento social y entre el gobierno, que son las antes mencionadas. Por lo tanto, por supuesto que el escenario es distinto. Pero al interior del movimiento es distinto entonces. Ese es el movimiento estudiantil, es una diversidad de organizaciones, sí, pero insisto, la pregunta es súper simple. Ya no hay esa comunidad que había antes. Ya hay más diferencia. Las percepciones, pero las percepciones son distintas. Hay gente más cercana al gobierno, mucho más cercana al actual gobierno, y por lo tanto, sí, por supuesto. ¿Cómo le resulta que se sienta Nicolás Izaguirre a conversar con usted y al lado esté Rodrigo Rocco, esté Miguel Crispi, se conocen muchísimo, al otro lado de la mesa, y por lo tanto se establecen estas relaciones, vasos comunicantes, vasos que están con algunos de los dirigentes actuales mucho más aceitados que con otros, en que las relaciones son más fluidas con unos que con otros, y naturalmente que eso empieza a producir una desarmonía al interior del movimiento estudiantil. O sea, por una parte están las relaciones formales que tiene el movimiento estudiantil, una parte del movimiento estudiantil que es la CONFECH con el gobierno, y que es esta relación que ha tenido muchas formas en distintos momentos. El año 2006 también habían dirigentes, incluso era mucho más diverso las orientaciones de los dirigentes. Había muchos dirigentes estudiantiles de derecha, la gran mayoría eran miembros también de la concertación o de partidos, pero
esa situación es reiterada a lo largo del tiempo. Sí, pero ahora hoy día es distinto porque además nos enfrentamos a un debate muchísimo más profundo de cuáles son las ideas y cuál es finalmente es la orientación de fondo que queremos tener, si es que queremos reformular pequeños aspectos o queremos regular el mercado educacional, o si queremos tener una transformación profunda, real, al modelo educativo y que realmente dé satisfacción, no solamente acabar con el endeudamiento, que era el tema que hablamos al principio, esta demanda de bolsillo que genera por supuesto mucha empatía y la población chilena quiere no estar endeudado, eso es algo lógico, pero lo que ha dicho el movimiento estudiantil es que el derecho social es mucho más que el derecho del bolsillo y el derecho individual, sino que es el cómo la sociedad se educa. La presidenta de la FEUC, Nachla Guzmán, ¿está más cerca de Izaguirre que usted? No, usted, por ejemplo. No creo que valga la pena hacer casi como un mapeo de las cercanías. No, bueno, pero el mapeo es interesante. No deja de ser interesante saber quién está más cerca y quién está más lejos. Hasta el momento la Federación de la Universidad Católica, que creo que vale la pena también hablar un poco de qué es lo que pasa al interior de las asambleas de la Universidad Católica, cuál es el rol finalmente de la vocería, tanto la mía como de la Nachla, al interior de la CONFECH, es entregar la síntesis de nuestras respectivas asambleas y finalmente eso es lo que sale como síntesis de la CONFECH, con todas las otras organizaciones, etcétera, etcétera. Está bien, pero a mí me encantaría hablar más que de la síntesis, de la tesis y la antítesis. O sea, ¿cuál es la discusión interna? O sea, una cosa lo que se resuelve, pero es interesante saber cuáles son las posiciones internas. Y da la impresión que ella está más cerca del gobierno que usted, Melissa. No lo sé. Pero en esas discusiones internas, a ese nivel de hablar respecto del gobierno, nosotros no hablamos al interior del movimiento estudiantil directamente de quién está más cerca del ministerio o quién está más lejos. ¿Más cerca de las proposiciones del ministro Izaguirre? Hasta el momento las posiciones han sido la regulación del mercado educacional frente al derecho social que ha levantado el movimiento estudiantil. Hoy día, si bien podríamos decir que hay algunos sectores que por supuesto que quieren generar avances, yo creo que la gran mayoría de los sectores quieren generar avances, hoy día el sector del gobierno efectivamente lo que quiere es cerrar el ciclo en educación. Si usted tuviera el poder de decisión, si usted fuera Izaguirre, digamos, ¿qué haría con las universidades? Me gustaría estar en sus zapatos, la verdad. ¿Por qué? Al interior de un gobierno que finalmente no tiene la voluntad política de generar transformaciones profundas en una cartera que es tan conflictiva, que ha generado tantas expectativas. Yo creo que no es creer o no creer, más que creer. La pregunta es legítima, porque ayer en el discurso ante el Congreso Pleno, Michelle Bachelet dijo que le tenían que creer, que Chile las conoce, los chilenos, y que me tenían que creer. Por eso la pregunta es legítima. Ajá. Por eso yo le pregunto, ¿usted le cree a Bachelet? Yo creo, lo que sí creo, es que aquí hay una historia y esto no se puede basar exclusivamente en confianza. Aquí podemos hacer la revisión de cuáles han sido las medidas que el gobierno en estas primeras 50 medidas, cuáles han generado avances, cuáles no, cuáles son medidas administrativas, cuáles son medidas políticas, cuáles realmente satisfacen las demandas del movimiento social. Y hoy día lo que tenemos es un gobierno, al menos en materia educacional, que no genera un cambio radical, un cambio estructural en el modelo educacional chileno. Tenemos un gobierno que envía 4 proyectos de ley hasta el momento, que lo único que hacen es regular y con mucho, además nos preocupa muchísimo lo que va a pasar, por ejemplo, con el fin al copago. Si se acaba el copago en Chile en estos momentos en el sistema escolar, se va a seguir profundizando el sistema particular subvencionado y no hay ninguna medida que apunte al fortalecimiento de la educación pública, por lo tanto, se van a seguir cerrando escuelas municipales. Entonces, mientras no haya un cambio de paradigma, que son las mismas palabras que ocupó el ministro de Educación, donde digamos el eje central del modelo educativo chileno va a ser la educación pública y lo vamos a cambiar. Melissa, no me contestó. ¿Confía en Bachelet? Insisto en que la confianza no es un tema de confianza o no confianza. Yo creo que si hubo en un momento en que lo tratamos de confianza, el año 2006 se rompió esa confianza, por lo tanto... ¿No confía por la historia de Bachelet, de Michelle Bachelet? Duda. Y más que de Michelle Bachelet, de la Concertación. Y le hago otra pregunta, más allá de ser ministro, de estar en el papel de Izaguirre. Si tuviera usted el poder de cambiar las cosas, ¿eliminaría todas las universidades privadas? ¿Qué haría con las universidades privadas? Sí, ¿Las cerraría? Hoy día hay situaciones de universidades cuestionadas por lucro, no, como pero más allá, la universidad. Me refiero al sistema privado. Para aterrizar, yo creo que es importante, uno puede hablar de horizontes y de la discusión sobre queremos o no queremos en el sistema educacional chileno que existan universidades privadas, queremos que el Estado entregue dinero a universidades confesionales, con proyectos ideológicos muy determinados. Y yo creo que esa es una discusión que es válida, que de hecho
fue la que se tomó el escenario en el momento en que los rectores fueran a defender cada uno de sus proyectos, pero hoy día creo que es más relevante hablar de cuáles son las prioridades que se establecen. Y ahí, por ejemplo, frente a casos de universidades que lucran, frente a casos como el de la Universidad del Mar, creo que la respuesta que debiese dar el gobierno, el Estado chileno, es justamente la dirección de aumentar la educación pública en nuestro país. Por lo tanto, sí tiene sentido que esos procesos de cierre finalmente o se fusionen con universidades públicas o se hagan universidades públicas. Lo que quiero es conocer su utopía. Más de lo que se puede hacer en un año, en 2 años, un proyecto de su utopía, ¿es que no haya universidades privadas? No, yo creo que sí. En la gran mayoría del mundo existen los proyectos privados y la gran mayoría también, sobre todo en los países desarrollados, son proyectos que se financian con dineros privados, no con dineros del Estado. O sea, ¿aceptaría universidades privadas financiadas con dineros privados? Sí, en esas universidades privadas incluye la Universidad Católica. Por supuesto. Y no tiene que recibir pero también con marcos de regulación. No se puede permitir que en el sistema educacional, que es algo que no afecta diferenciadamente solamente a quienes asisten a esa universidad, sino el marco de la institucionalidad y cómo se distribuye el sistema educacional chileno nos afecta a todos. Que existan colegios ideológicos, este pequeño 7% de colegios particulares pagados, a los cuales hoy día el gobierno no quiere tocar, no quiere establecer ninguna regulación, ni siquiera en materia de lucro, eso nos afecta a todos. Eso genera justamente el apartheid educativo. O sea, ¿no deberían existir colegios privados no regulados? Bueno, están regulados en cuanto a programa. Claro, en cuanto a currículum, pero con niveles de flexibilidad respecto al lucro ahora que el gobierno... Y si alguien instala un colegio y quiere cobrar lo que quiere y no recibe aporte del Estado, ¿eso no es un problema de esa persona? Ese es un problema de absolutamente todos y todas quienes habitamos el territorio nacional, porque justamente se genera este modelo de segregación. En Chile, además, el nivel de desigualdad es uno de los más importantes que existe a nivel mundial. Por lo tanto, no podemos obviar que finalmente a lo que se enfrenta el sistema educativo chileno es justamente a esas concentraciones de riquezas absurdas que existen en nuestro país. ¿Y si su posición es minoritaria, acepta la mayoría? ¿Dentro de la CONFECH? No, a nivel nacional. ¿Cómo podemos medir eso? Me pregunto, teóricamente, ¿acepta si la mayoría del país piensa otra cosa? ¿Habrá que aceptarlo? Eso habría que, si es que existe un proceso, por supuesto, de discusión profunda a nivel de la sociedad chilena y donde se toma una decisión distinta, por supuesto que habría que aceptar, pero yo, como militante de izquierda, como persona que participa al interior del movimiento estudiantil, por supuesto, me interesa que los argumentos se pongan por sobre las consignas y hoy día creo que es relevante también tener un horizonte que apunte a acabar significativamente Melissa, con esos niveles de desigualdad. De izquierda, este no es un gobierno, claro, está la democracia cristiana, pero hay otros partidos que son de izquierda. ¿El Partido Socialista es de izquierda? Es cuestionable, yo creo que las políticas que ha levantado la concertación de mantención y de profundización de los gobiernos neoliberales. ¿El Partido Socialista hoy día es de izquierda? Hoy día las políticas que levanta la nueva mayoría para mí ni siquiera son socialdemócratas. ¿El Partido Comunista es de izquierda? Insisto, el programa que levanta hoy día la nueva mayoría, donde se aglutina el Partido Comunista y se aglutina también el PS, el PPD y la democracia cristiana, no alcanza ni siquiera para ser un programa socialdemócrata. O sea, para usted el PC hoy día no es de izquierda, por sus obras los conoceréis, ¿no? ¿No es de izquierda? Yo creo que es matizable tal vez el concepto de izquierda. Tal vez, no sé, nos preguntamos, y muchas veces nos preguntamos hasta dónde llega la izquierda, cuáles son las apuestas de izquierda. Yo creo que el Partido Comunista ¿Nota las juventudes comunistas más moderadas después de que están en el gobierno? O sea, las juventudes comunistas no participaron el día de ayer en la marcha del 21 de mayo. O sea, están más moderadas, están oficialistas. Son parte del gobierno. ¿Y su actitud es de ser oficialista? Si bien con un matiz crítico respecto al resto del gobierno, ellos hoy día están defendiendo el programa. ¿La desilusionaron? ¿Esa juventud? Esas juventudes, es que el 2011 parecía todo tan cohesionado, parecía todo tan... estábamos en contra de una muralla, por lo tanto era bastante simple estar todos unidos bajo esa consigna de educación pública gratuita y de calidad. Hoy día hay más matices, hay más diferencias, hay también... Eso enriquece, yo creo, el debate también al interior del movimiento estudiantil. Sí, les pone más tensión también. Más tensión también. Gracias, Melissa. Muchas gracias. Melissa Sepúlveda, la presidenta de la FECH, nos acompañó esta noche. Viene... las antípodas, absolutamente, en la siguiente entrevista. Se lo vamos a presentar en un instante más. La derecha ayer no estaba contenta después de escuchar a la presidenta Michelle Bachelet. Yo de verdad no sé por qué, porque la verdad es que el discurso de Michelle Bachelet fue prácticamente una reiteración de todo lo que hemos conocido, salvo algunos anuncios, o algunos, pero no eran cosas fundamentales, o sea, básicamente
la reforma tributaria, la reforma del sistema binominal, la reforma educacional estaban ahí y fue una reiteración de todo eso. Lo que pasa es que ha habido tanta actividad en estos 2 meses, los 2 primeros meses de gobierno, que de nuevo iba a decir, pero no salieron contentos. Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no salieron contentos? O sea, ¿por qué salieron menos contentos que antes, cuando no había tanto nuevo, ¿no? ¿Qué esperaban? Yo comparto lo que dice usted, o sea, la presidenta, y lo conversé antes del discurso con unas personas, ha reiterado lo que dijo en su programa. Entonces, ¿por qué están como con la cara más agria? Siempre he visto el 21 de mayo, es algo demasiado lógico. Le preguntan a uno, encuentran todo bueno, a otro todo malo. Falta absolutamente objetividad. Yo creo que fue un discurso, desde el punto de vista político, extraordinario, porque ella es súper, yo diría, ciudadana. Habla bien, toca temas en forma simple, pero por otro lado, habían varias contradicciones. Dijo cosas muy buenas. Mira, yo fui alcalde cuando ella fue presidenta anterior, y te quiero decir que ella hizo un tremendo trabajo en todo lo que es preescolar y sala cuna. Fue buenísimo. ¿Ah? Y todo lo que está planteando para preescolar, para los parvularios, la subsecretaría de la discapacidad, son grandes cosas. Pero por otro lado, ella da una imagen, dice en el discurso que aquí hay que subir, hay que tener discusiones de subir las miras, ser respetuosos, democracia, pero eso no es lo que se estaba viendo en el Parlamento. Yo hoy día conversé con la presidenta. ¿Ah, sí? Traté de ser súper respetuoso con ella, me dio un par de minutos. ¿Quiénes están? No solo los dos. ¿Ah, en una ceremonia afuera le dije, necesito hablar con usted. Y le dije, presidenta, con mucho respeto. Pero ¿cómo? ¿Esto fue a la pasada? A la salida de la ceremonia de que se firmó TV Digital, como ella es muy cercana, estaba conversando con harta gente, yo me acerqué y le dije si me daba un par de minutos solo. Ya. Sí, me dijo. Inmediatamente, como es ella, si hablemos las cosas como es, súper humana. Y yo le dije, presidenta, no se farree la oportunidad que usted tiene. Por Chile, le dije. ¿Qué oportunidad es? Usted es la persona que tiene la credibilidad para hacer los cambios que necesita. En materia energética, si usted tiene una línea bien clara, como se está demostrando en el nuevo ministro, la gente le va a creer. En la reforma tributaria y en la reforma educacional, presidenta, tiene que escuchar, tenemos que dialogar. A usted le eligieron por eso. O sea, la verdad es que si hay 4 ministros de Estado de la propia Concertación que dicen stop, cuidado con la reforma tributaria, y le dije además, presidenta, yo creo que Chile sí necesita una reforma tributaria y más necesita una reforma educacional, pero hagámoslo bien, fortalezca los colegios públicos gratuitos. ¿Para qué persiguen a los particulares subvencionados? Juéguesela, conversemos, porque en el Parlamento no se está viviendo lo que usted dice en su discurso, le dije. Así, traté de ser lo más respetuoso posible, porque yo soy de los que creo que si a la presidenta le va bien, nos va bien a todos. Mira, lo voy a ver, yo le estaba dando mi opinión, no era, a lo mejor pensó, este tipo está loco, no tengo idea. ¿Ah, sí? Puede haber pensado, y puede ser. ¿En serio? ¿Sí existe esa posibilidad? Muchos lo piensan. ¿Ah, sí? Sí, pues. ¿O Sandón está loco por haber pensado? Algunos dicen. No, pero si la presidenta pudo haber pensado eso después de esta conversación. No. Ella conmigo siempre ha tenido muy buena relación. Yo no comparto muchas de las cosas que están haciendo. Yo creo que, por darte un ejemplo, en Chile no podemos seguir experimentando con los niños más vulnerables ni de clase media, porque nosotros los que estamos en política, yo he visto, ninguno tiene colegios. ¿Sabes lo que pasa, Manuel José? Que yo creo que hay un problema. A mí me llamó mucho la atención lo siguiente. El presidente dijo, crean en mí, ayer. Pero es un recurso extraordinario. Crean en mí. Ustedes me conocen, crean en mí. Sí. Y yo tengo la sensación que el problema que tiene la derecha es un problema de credibilidad. Sí, pues eso es. O sea, las sospechas están defendiendo de nuevo a los empresarios. Era que no, si no quieren impuestos. Si eso no tiene para qué una sospecha. Yo ese recurso como alcalde lo usé mucho. Creo que no son muchas las personas que saben que la gente cree. Entonces la presidenta, ella tiene la credibilidad máxima, tiene la capacidad de diálogo. Yo creo que por eso la eligieron. Pero le van a creer a la derecha, a los parlamentarios de derecha, cuando salen hablando a gritos por defender a los pobres de la clase media, se lo he dicho 1000 veces, que eso no se hace así. Pero si ni siquiera ustedes creen en Sebastián Piñera. Entonces, entonces están todos dudando de todo. Entonces... No, a ver, pero es que tú estás llegando a un tema que hay que dar 2 explicaciones, que son súper importantes. Primero, aquí estamos viviendo en el Parlamento la obra maciza de Piñera, no de sus funcionarios, de esa forma de mirar la política egocéntrica en el cual hoy nos reventan. Esto es el Huáscar contra la Esmeralda, que ya se está hundiendo. Pero por otro lado,
usted está tirando, como que hablamos que estamos desunidos. Bueno, es que yo te quiero explicar, yo te quiero decir que la unidad, para bien política, sirve re poco. Yo creo que lo que hay que hacer es resolver los problemas y tener claros los objetivos. Cuando tú llevas tu auto Fiat, que te encantan los Fiat, a un mecánico, pregunta si el mecánico está en la Asociación de Mecánicos de Chile o si es un buen mecánico. Nosotros no fuimos capaces de llegar al corazón de las personas y resolver algunos temas. Y la presidenta, en ese discurso, usó un gran recurso. Dijo, crean en mí. Pero ¿sabes qué? Si la presidenta no hace que su gente escuche, dialogue y que haga lo mismo que hace ella, le va a pasar lo mismo que el presidente Piñera. De aquí a 4 años va a ser súper mal evaluada. ¿Sabes por qué? Porque resulta que todas las cosas que dijo ella no van a cambiar así nomás. Habló de salud, ponte tú. Pero yo fui alcalde cuando ella era presidenta hace 4 años, 5 años atrás, y las colas y los problemas en el Sotero del Río eran idénticos a los de Piñera e idénticos a los que hay hoy día. Eso no se arregla de un día para otro. Cuando tú planteas otro experimento, ¿por qué te digo experimento en educación? Porque cuando estuvo el presidente Frei, acuérdate que hizo la jornada escolar completa. Era la solución para la educación chilena y no pasó nada. Después el ministro Arrate habló del copago. Era la solución para mejorar la educación profesional. Mira, hoy día lo quieren quitar. Entonces, yo creo que el mundo político tiene que ser más responsable porque como nosotros no llevamos a los colegios públicos a nuestros niños, no se puede experimentar de nuevo. Pero yo leo acá, leí completo ampliamente las palabras de la presidenta Michelle Bachelet y ella ratificó lo que han dicho sus ministros. No hay una falta de sintonía, no hay ninguna diferencia. Sí, pero... o sea, está exactamente en materia tributaria, exactamente cuál es el plan del ministro Arena, que es el plan de ella, por lo demás, si no es del ministro, es el de ella. Está bien, pero está bien, pero una persona que tiene el liderazgo que tiene ella y la responsabilidad que tiene, ¿no es cierto? No puede ponerse o autoimponerse una carrera loca, porque aquí ¿qué es lo que pasa? No se está escuchando a la gente. Y no estoy hablando de los políticos, ni siquiera de la derecha, estoy hablando de los gremios chicos. Porque la asociación de pymes hoy día ya tiene 150.000 inscritos. O sea, los tipos, los camioneros, los ministros de Estado. Entonces, tú no te puedes cerrar a escuchar. Mira, cuando uno se autoimpone fechas de temas tan importantes que hay que hacer, porque hay que hacer una buena reforma tributaria y una buena reforma educacional, esto se transforma, Tomás, en una carrera de locos, una carrera loca. Y las carreras locas siempre terminan mal, y Chile no está para los accidentes. ¿Sabe, senador? Yo escucho todo esto y empiezo a pensar a él. Horst Paulmann, ¿lo conoce? Sé quién es, no lo conozco. ¿Ha escuchado hablar algo, que haya dicho algo sobre reforma tributaria? Nada. Bueno, es que yo creo que todos ellos han usado... Sayé, ¿ha dicho algo sobre reforma tributaria? No. Sigo dando la lista de los principales... No han dicho nada. Pero entonces uno dice, bueno, algo pasará, po. Pero es que aquí hay un error, po. Porque uno siempre piensa cuando habla de los empresarios, se acuerda de Luxi, de Sayé, pero aquí le están pegando todo. Sí, está bien, sí, las leyes son para todo. Pero no es sintomático. ¿No le ha llamado la atención? A ver, yo creo que aquí hay una estrategia comunicacional clara, porque si hablan de ellos, de todo esto grande, porque los temas hablan, es que el relato de la presidenta fue muy bueno, y es lógico. Ella dice aquí los que tienen más deben pagar más, los que tienen menos. A mí me hubiera gustado un sistema mucho más escalonado, porque habría sido mucho más justo. Bueno, supongo, senador, que el otro día la directiva de la UDI le dio una recomendación a la dirigencia en general, que leyeran a Gramsci. Antonio Gramsci, porque según la UDI, y muchos lo creen, aquí lo que hay no es una derrota electoral, sino una derrota cultural. O sea que la nueva mayoría impuso conceptos, impuso ideas a la sociedad, el fin al lucro, el concepto del abuso, y que son ideas fuerzas de la nueva mayoría y que por lo tanto hay que leer a Gramsci. Gramsci murió creo que por ahí por el año 1937, o sea, la UDI se demoró como 80 años en darse cuenta que había que leerlo. Lo que pasa es que aquí hay una mezcla. Primero, ¿hay una derrota cultural? O sea, que más que una derrota cultural hay un diagnóstico que tiene que ser, yo diría, asumido. Y hay unos, por defender a los grandes o a grandes empresarios, grandes poderes, no han sido capaces de asumirlo. Mira, cuando hablan del lucro, por ejemplo, todo el lucro y los abusos, ¿por qué lo aprovecharon ellos? Porque el lucro y el abuso, el lucro con abuso o el abuso solo, como la Polar, Santa Isabel y montones de cosas que pasaron, ¿no es cierto?, que muchos hicieron los gringos. Bueno,
resulta que la gente está aburrida de esas cosas. Yo una de las cosas que le diría a ellos es que en Chile ya la gente quiere el sistema económico, pero no quiere recibir migajas. Y cuando tú hablas, ponte tú, de no al lucro, al final venden un eslogan. Y el problema es que el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿dónde se puede aferrar la oportunidad? En no ser capaz de transformar estos eslogans, que son súper vendibles, ¿no es cierto? Porque cuando hay una persona en la Florida o en la Pintana que le dicen que no, su hijo va a poder ir a la universidad gratuita, nunca va a estar en contra, ¿no es cierto? Otra cosa es que le digan cuándo y cómo, pero no al lucro, no al copago, segregación, un montón de cosas, pero al final no dicen no a la mediocridad. Si el problema que tenemos en Chile es que nos hemos transformado en un país mediocre. Está el sistema de AFP, lo defienden como locos algunos, pero el resultado, el objetivo de la persona que jubiló es mediocre. Tú vas a un sistema educacional, al que sea, porque en el fondo aquí están arrasando, pero arrasando no yendo... ¿Están arrasando? Absolutamente. ¿Sí? Están arrasando y no están escuchando. Lo que pasó en la Cámara fue súper grave. Pero nosotros... ¿Usted le dijo eso a la presidenta, que están arrasando, no? Yo le dije que sí. ¿Que están arrasando? Sí. ¿Y qué dijo ella? No, pues ella me escuchó. Yo tuve 3-4 minutos para decirle mi opinión. Mira, yo creo que aquí están cometiendo un error político. Los acuerdos de las grandes reformas, aunque primen las mayorías, son sin pasar la planadora. Yo creo que en el discurso la presidenta tuvo la oportunidad de agarrar las llaves de la retroexcavadora y haberlas tirado al mar. ¿Y no las tiró al mar? No las tiró al mar. Pero no fue un discurso moderado. Fue moderado, pero dijo una frase... por ahí usted la tiene, que empieza a hablar que todas las discusiones, la democracia moderna, pero aquí tienen que imponerse las mayorías. Y después hace una señal que me pareció grave, que felicita a los diputados por lo que hicieron en la Cámara. Y lo que hicieron en la Cámara no se debe hacer. ¿Cómo lo hace ella si tiene un programa y la gente después, si no cumple su programa, le va a reclamar, le va a decir que no cumple su promesa? ¿Y no cree usted que la engrandece mucho más a ella? ¿No cumplir el programa? No, es que si yo no estoy diciendo que no se haga la reforma, yo creo que sí hay que hacer la reforma. Ella en su programa dijo, vamos a hacer una reforma tributaria, pero hagamos una reforma tributaria que no vaya a hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. En el programa estaba la eliminación del... ¿Está bien? Tiene que cumplir eso, ¿no? Pero no, pues. ¿No? Porque, a ver, sí y no. Si hay tantas personas de su lado que dicen de que no hay que eliminar el fútbol, sino que hay que restringirlo, bueno, cuando hay tanta gente que ha salido, es mucho más engrandecedor para una presidenta de la República decir, miren, vamos a escuchar con atención a estas personas. No nos vamos a poner una fecha de 2 meses, 100 días para hacer una reforma bien hecha y vamos a tomar... Nosotros vamos a cortar el queque si ella lo puede cortar. ¿Quién es ese tanta gente? Bueno, hay la asociación de pymes, los camioneros, los empresarios. No, pero de su lado... No, yo estoy hablando de Chile. La reforma tributaria no es un tema. Es que uno de los errores que se comete aquí es cuando lo polarizamos. Esto no es un problema de izquierda y de derecha. Hay un personaje o un par de personajes de la Alianza por Chile que salieron diciendo que el tema de impuestos era un tema de principio. Están locos de la cabeza. Los impuestos son una herramienta. Lo importante es que esa herramienta sirva para que este país siga creciendo y que el gobierno tenga suficiente plata para hacer su reforma. La presidenta Bachelet dijo, esto llega al Senado, en fin, pidió el apoyo parlamentario ayer. Así como está la reforma tributaria, ¿la vota a favor o en contra? Yo voto a favor de la idea de legislar, pero en los articulados, así como está, en muchas cosas en contra. Pero, a ver, el artículo 1, ¿en contra? No me acuerdo cuál es el artículo 1, el que tiene los 57 numerales, que trae la eliminación del FUT, que trae el aumento de impuestos a las empresas, que trae la disminución del impuesto a las personas. ¿Qué es el tema que hay que negociar? Yo estoy de acuerdo con el aumento de impuestos a las empresas, pero creo que el FUT hay que restringirlo. ¿A quién? No, restringirlo a todos. ¿A quiénes? A ver, yo tengo algunos ejemplos que anoté. No, pero más ejemplos general. No, lo que pasa es que en el fondo las empresas, ponte tú, más chicas, las que venden 3 millones mensuales, ¿no es cierto? Las que son pymes y las que son mil, esas personas, el FUT es un tremendo capital de trabajo. Yo creo que una de las cosas que hemos conversado con muchos expertos, de que hay gente que ha abusado del FUT. Y hay gente que tiene triquiñuelas para conseguirse que le devuelvan las platas de impuestos después del FUT. Y así con el FUT crearon empresas en Colombia y en otras partes. No era para eso. Pero espera, pero no era para eso y eso hay que hacerlo zumbar. Pero esos son los grandes, po. Pero el chico, el que está en Puente Alto, el que está en La Pintana, el que está en la Florida, el FUT muchas veces son la forma de no tener que ir al banco a pedir plata para poder reinvertir. Entonces, fiscalicemos, estudiemos la ilusión, estudiemos la evasión
Pero yo creo, por último, escuchemos a las personas. Yo creo que esta reforma le falta calle, le falta la opinión del que genera riquezas. No digo que sea mala y que todo es malo, no es así. Porque yo creo que muchos que son grandes pagan muy poco. Renovación Nacional, ¿cómo está en esto? Porque los veo hablando como en distinta sintonía a varios de ustedes. Sí, claro. O sea, no... Somos el ejemplo del mecánico. Los senadores de Renovación Nacional, por lo menos la última vez que yo estuve con ellos, estarían todos de acuerdo a favor por la idea de legislar, pero ahí cada uno tiene que de alguna manera poner sus indicaciones. Yo, mira, cometí una cuestión que fui fuerte. Yo di un ejemplo y que dije, con un profesor taimado, con un profesor odioso, refiriéndome al ministro que ha sido odioso en el sentido que no quiere cambiar nada, yo le tengo muy buena como persona, y se nos taiman los alumnos, no estudiamos. No, la fórmula que usó y que usaron nuestros parlamentarios de negarse a todo es un error. Oye, ¿ha conversado con Lili Pérez el problema, no? No. ¿No conversan con ella? ¿No? Ella a mí no me habla. Yo le saludaba, pero no me habla. ¿Cómo? ¿Cómo otra cosa? No, me hace... No sé. Y yo soy un caballero, así que sigo nomás, pues. Pero, ¿hace el movimiento? ¿La saluda? Yo sí, ella no. ¿No saluda? No, yo siempre he sido caballero, no puedo ser de otra forma, me educaron así. Pero es un problema de ella, ¿Y con los demás de Amplitud se saludan o no? Sí, no tengo problema. ¿Sí? No tengo problema. ¿Sí? Además, han sido súper inteligentes. Ellos con 2 salchichas hicieron un asado. ¿O sí? Con 2 salchichas hicieron un asado. ¿Cómo 2 salchichas? Con 2 salchichitas hicieron un tremendo asado y han logrado, con el apoyo del gobierno, la nueva mayoría, subir su estatus. Imagínate las señales que se dan. Y cómo nosotros no hemos sido capaces de salir del juego. Porque aquí hay un director de orquesta que mueve todo este cuento. ¿Quién es el director? El expresidente, el candidato que hay. Pues. Sebastián Piñera. Sí, por supuesto. Como que él dirige a Lili Pérez. A muchos de ellos, sí. Él dirige a Joaquín Godoy, a Pedro Brown. Por supuesto. A Carla Rubilar. Quiero decir un puro ejemplo. Y en eso la presidenta Bachelet y su equipo político ha sido muy inteligente. Dice, salen las noticias, mire, Renovación Nacional recibido por la presidenta a las 10 de la mañana. Renovación Nacional es un partido que tiene 27 años, no sé cuántos miles de adherentes, senadores, diputados. Y a las 12 recibe Amplitud, al mismo estándar, que son 4 o 5 personas, no son partidos políticos, y a tal hora Evópolis los pone a todos al mismo nivel. Eso es un juego político de ellos, y que nosotros no hemos sido capaces, ¿no es cierto? Entonces, por eso que yo esa broma, que los de Amplitud con 2 salchichitas hicieron un tremendo asado. Tengo la impresión que la nueva mayoría tiene más votos que la nueva mayoría en sí. Hoy día, el gobierno tiene votos de estos sectores. Yo creo que sí, sí. Porque además hay una estrategia de sobrevivencia, pues, Tomás. La gente tiene que entender. O sea, muchas de esas personas que mal usaron a los partidos, porque si estaban en un partido, fueron a la elección, salieron a pena y después renuncian, saben que si van a la elección solo con el sistema que hay hoy día, no salen nunca más. El ministro de Arena en un tiempo más, un par de meses más, va a poder decir, mira, tuve votos de derecha. ¿Cuál es el problema? Ese no es el problema. El problema es que el ministro Arena haga una reforma que dure por muchos años. Porque esta cuestión no es eterna. Desde lo que ha pasado en los últimos años, yo le puedo asegurar que este país va a tener distintos gobiernos. Va a haber cambios y en ese minuto no podemos volver al pasado, que porque se hace algo arrasando, venga otro gobierno y cambie todo. Por eso que hay que conversar, hay que dialogar. Insisto, yo creo que la reforma tributaria hay que hacerla, hay que cumplir el programa. Pero veamos, si no me he equivocado, digamos, y eso engrandece a la presidenta, pues, que es gran parte de por qué la gente votó por ella, porque le cree, no solo porque sea, y porque además yo creo que es una persona bien intencionada. Y yo no estoy con esa forma de hacer política, de ser una oposición destructiva, de tirar la basura. ¿La votó en contra de la idea de legislar? Están equivocados. ¿Ah, sí? Absolutamente. ¿Han conversado? Sí. ¿Deberían votar a favor y no? Sí, a ver, entienden? El lobby que se ha hecho para tratar que votemos en contra de la idea de legislar es inmenso. Pues. ¿Quién es el que hace el lobby ahí en la UDI? No, es que lo que pasa es que yo no quiero personalizarlo. Pero hay lobby hay lobby de la UDI, hay lobby de la Fundación Pasado. No es que Piñera tenía una Fundación Futuro, ahora tiene una que es Pasado, para defender el legado. Usted tiene claro, Tomás, que los legados no se defienden solos. Y le doy un ejemplo. ¿Ha escuchado a alguien hablar del postnatal de 6 meses? Nadie, se defiende solo. Las cosas que se hacen mal, o las cosas que se inventan, o las cosas que se inauguran y no son, esas son las... ¿Sebastián Piñera hace lobby para votar en contra de la idea de legislar en la reforma tributaria? Él no aparece en ningún lado, pero sí hay gente que está haciendo, que son exministros que han ido a visitar y han llamado a todo el mundo, etc. ¿Sí?
Sí. Pero conmigo les ha ido re mal porque yo soy más porfiado que... Pero ¿por qué tendría...? ¿Sabes lo que pasa? Que la nueva mayoría tiene los votos. Tiene una oposición dividida. Parece una especie de archipiélago. Si no, eso no es así. Pero están divididos. ¿Sí? La U dice una cosa, Renovación Nacional dice otra cosa. Al interior de Renovación Nacional hay ideas distintas, no están unidos. Es que están estos movimientos. Sí, pero es que estamos hablando de reformas que son muy potentes, que son muy necesarias y que en el fondo hay... Yo he escuchado en la nueva mayoría muchas opiniones distintas. Muchas opiniones distintas. Lo que es que a veces les llega una orden de arriba y en eso tenemos que ser súper responsables. Eso es lo que yo llamo la responsabilidad. Esto no es una carrera de locos. La presidenta tiene un don dialogante y de credibilidad admirable. Que lo use en favor de Chile. ¿Para qué arrasar? Si hay tanta gente que está hablando. Yo le voy a dar un puro ejemplo, porque se lo dije a la presidenta. Presidenta, potencie la educación pública gratuita. Está el eslogan de municipalizar. Mire, yo le voy a decir una cosa. Lo que se ha presentado ahora sí nomás, que tiene cosas buenas, en la reforma educacional, se van a gastar toda la plata de la reforma tributaria en puras indemnizaciones y en compras. En vez de haber gastado la plata y durante 10 años no vamos a subir un punto en la calidad de educación. ¿Qué se llevan los niños a las casas? ¿El edificio, la plata que se gastó o la educación? Solo en Puente Alto, desmunicipalizar Puente Alto en indemnizaciones, se van a gastar 10.000 millones de pesos. Y no han hecho nada para mejorar la calidad de la educación en ese proceso. Entonces, como la plata no es ilimitada, concentremos en lo importante. Yo le decía una cosa. Aquí dicen que el copago segrega. Están equivocados. Lo que segrega es la mala calidad, la mediocridad. Si los colegios públicos gratuitos fueran de buena calidad, todos se nivelan, porque nivelamos para arriba. ¿Y dónde se acaba la segregación? Cuando los alumnos de La Pintana, del Bosque, Pero y Reserva, frente a la PSU o cualquier mecanismo de control para ir a la educación superior, tengan las mismas herramientas que los que tienen los del Barrio Alto, de los colegios particulares. Senador, y hoy día no las tienen. Senador, ¿qué le gustó de lo que dijo la presidenta ayer? Bueno, a mí me gustó el estilo. Está bien. Es que eso es muy potente. Ya, eso yo también creo los jardines infantiles. Sí, la subsecretaría del tema de la parvularia y la subsecretaría en lo que es discapacidad. Y hay algo que me gustó mucho. El tema de... Le faltó una parte, pero el tema de empezar a potenciar los SAPUs de alta complejidad, servicio de atención primaria de urgencia de alta complejidad, que no solo la gente más modesta tenga que ir al Hospital Sur del Río, San Juan de Dios, etcétera, sino que en los municipios esto se empieza a potenciar. ¿Por qué? Porque siempre se habla muy mal de la salud en Chile, a pesar de que siempre muestran cifras maravillosas, y lo que mejor anda, para que usted sepa, es la atención primaria que tienen los municipios. Pero no tiene poder resolutivo. Entonces usted, por cualquier cosa con mediana complejidad, usted pasa al consultorio de especialidad del hospital y ahí... ¿Y qué más le gustó? A ver, yo encontré bastante bueno, no sé cómo lo va a implementar el tema de del pase escolar. ¿Eso le gustó? Me parece bien, yo creo que me hubiera gustado avanzar en algún mecanismo para ayudar a los adultos mayores que lo piden a grito. No le voy a preguntar por el aborto, porque ya conozco su posición. No quiere Mira, nada. El tema es súper claro en el aborto. No quiere nada. No, es que espera un poquito. Yo creo que hay que discutir, hay que conversarlo, pero aquí hay un tema súper claro. Yo creo que hay gente en Chile, y hay que hacerlo con respeto, sin descalificar, que pone énfasis en defender los derechos de la mujer. Y hay otros que ponemos énfasis en defender de los que no pueden hablar y no pueden defenderse, ¿no es cierto?, que son los niños antes de nacer y que además, ¿no es cierto?, yo estuve pensando cómo ejemplarizarlo. Y yo le quiero dar dos ejemplos súper sencillos. Uno es que, por tres situaciones que no son tan claras, pero la que más hablan es la de las violaciones. Entonces, a mí me gustaría saber a una persona qué diferencia tiene un feto, un niño, que fue concebido por una violación o por un acto normal. Es el mismo ser humano. Y a uno lo están castigando. ¿Por qué no castigamos al violador con más fuerza? Y segundo, cuando vamos o queremos legislar sobre una persona, porque para mí el feto es una persona, ¿y cómo lo grafico? Me topé con una niña que estaba embarazada de 3, 4 meses. Oye, ¿y qué tenía en la guatita? Una niñita, me dijo. No me habló de un feto. Y si usted le pregunta a cualquier mujer embarazada o a alguien que va a tener familia, oye, ¿y va a ser hombrecito? No sabemos lo que va a ser. Hablan de una persona. Por lo tanto, creo que no se puede legislar sobre una persona que no puede hablar. Así va, respetando a los otros. O sea, el énfasis al derecho de la mujer, el énfasis a, ¿no es cierto?, y al que no ha nacido. Y por eso que hay que hacerlo con fuerza. Yo no comparto algunas cosas que han hecho algunos parlamentarios que se niegan a todo. Ayer en el Congreso, ¿se imaginó usted dando
la cuenta pública porque usted dijo que quería ser presidente de la República. No, yo dije otra cosa. Quería ser presidente. No, yo no dije eso. Dije que me gustaría. ¿No se imaginó? No, yo no me paso rollo. ¿No? Soy súper práctico. ¿En serio? Sí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Senador Manuel José Sandón nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochati en CNN Chile.